vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Roberto Artao. Muchas gracias. Muy buenas tardes. No sabía que me habían cortado el rabo en la presidencia de INCAE, pero no importa. Muy buenas tardes a todos. Voy a avanzar rápido, tenemos que recuperar un poquito de tiempo, pero la charla de hoy se trata que estamos en una encrucijada en la que es importante tomar decisiones correctas o nos vamos a ver en una situación compleja. A mí me encanta presentar alguna versión de esta lámina siempre que hablo de Costa Rica, porque Costa Rica históricamente es un país que se ha adelantado a su tiempo, que ha tomado decisiones valientes, que se ha diferenciado en el contexto de las naciones en general en el mundo y particularmente en América Latina, con decisiones espectaculares que hemos tomado a través del tiempo. Tenemos, por ejemplo, yo siempre lo pongo en lo más alto, esta solidaridad instrumentada, y este es un gráfico que hizo Varguitas del Estado de la Nación en una presentación que nos hizo hace un tiempo, que es sumamente importante, porque lo que se muestra acá es cómo en todos los deciles, del más pobre al más rico, la política social genera una cantidad importante de nuestro bienestar. De hecho, si uno es del decil más pobre, solo el 13% de su bienestar es comprado con su ingreso familiar. El otro 87% viene de transferencias, subsidios, infraestructuras e instituciones que operan en el país. Y esa instrumentación no es casual. Aquí pongo las instituciones que a mí me encantan, pero obviamente desde los años 40 tenemos la Caja, tenemos el movimiento cooperativo, el movimiento solidarista, en los 70 el IMA y FODESAF, y puedo seguir agregando el Ministerio de Cultura y Juventud, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el primer programa de igualdad de la mujer, aunque no lo crean, es del año 73 en el Ministerio de Cultura de don Guido Sáenz. Y por supuesto, ustedes dirán, bueno, no funcionó muy bien en aquel entonces, pero la verdad es que este país, insisto, se ha adelantado a su tiempo y ha tenido una habilidad para instrumentar su política social de manera tal que hemos sido, en los 10 años que se ha medido el índice de progreso social, que mide la capacidad de una sociedad de satisfacer necesidades básicas, de instrumentar la movilidad social y de ofrecer a cada ciudadano un ambiente de oportunidad, hemos estado siempre en los 10 primeros que están más lejos de la raya de correlación, lo que significa que somos de los 10 más eficaces y eficientes en convertir el crecimiento económico en progreso social, en bienestar colectivo, históricamente. La encrucijada yo la defino más o menos así. Teníamos que recuperar la estabilidad macroeconómica y hemos avanzado en ese campo. Tenemos un tema de seguir siendo una nación pacífica, comprometida con la paz interna sobre todo, democrática, justa en su desarrollo social, altamente productiva para la prosperidad económica y ciertamente sostenible ante los embates del cambio climático. La alternativa es que en vez de tomar esa ruta y no solo parecernos a algunas naciones de OCDE, sino que superarlas en muchas dimensiones, tomemos otra ruta y nos empecemos a parecer más a las naciones vecinas que en el pasado han sufrido con grandes disparidades en estas áreas. Y tenemos razones para el optimismo. La verdad es que Costa Rica tiene una diversificación productiva que es maravillosa. A mí me encanta ir a foros internacionales y decir 4.300 diferentes productos y servicios de exportación. Tenemos independencia de los poderes del Estado, por suerte, y ojalá se siga manteniendo por mucho tiempo. Líder ambiental global, ¿verdad? Hemos tenido un prestigio enorme en incidir mucho más allá de lo que nuestro territorio, nuestra escala económica indicaría en estos campos. La conectividad digital, no son tanto los cables interoceánicos que nos llegan o los servicios de internet que hay, sino el hecho de que hay más de un teléfono por cada persona mayor de 15 años con internet conectado, lo cual se convierte en un instrumento maravilloso en estas épocas. El enfoque histórico en salud y educación, sin duda alguna, y nuestra conexión con el mundo. Junto con Chile y México somos los países que tenemos más tratados de libre comercio y a través de nuestras zonas francas y nuestras exportaciones llegamos a más de 167 mercados del mundo. Eso es un potencial gigante, sin duda alguna. Eso nos ha llevado a ser líderes mundiales en atracción de inversiones. De hecho, el año anterior y el año tras anterior fuimos el país que atrajo
una proporción mayor de inversiones relativo a su PIB, a lo que representamos del PIB en el mundo. De hecho, trajimos 12.7 veces lo que nos correspondía por nuestra escala económica y superamos a todos los demás países en ese rubro, lo cual muestra que todas esas virtudes que estaba mencionando son reconocidas también internacionalmente y no solo por nosotros. Estamos en una era muy compleja. Aquí pude haber puesto posiblemente 10 diferentes cajitas, pero no tenemos tiempo para eso. Hay ciertamente cambios importantes en la geopolítica mundial, no solo en la geopolítica, en el comercio. Después de la pandemia aparece el concepto de nearshoring, friendshoring, y empezamos a hacer una redistribución de cómo nos movemos. La crisis climática se nos viene encima y quien no esté convencido, empiecen a asustarse, por favor, porque esto es posiblemente el reto más grande que enfrentamos como humanidad, no solo en Costa Rica, y con una enorme dificultad, que aunque lo hagamos nosotros todo bien, no se cura el resto del mundo con solo nuestra acción. Ahí tenemos que convencer a muchos de que se muevan en la dirección correcta. Estamos en medio de una revolución tecnológica que empezó después de la crisis del 2008-2009 con una aceleración impresionante. Bueno, y ahora Luis Adrián nos va a hablar un poquito de inteligencia artificial y de todo lo que está pasando, pero en realidad es una transformación de cómo lo hacemos todo, cómo consumimos, cómo gestionamos finanzas, cómo gestionamos salud, cómo nos entretenemos, cómo trabajamos. Lo está alterando absolutamente todo. Y los cambios demográficos, el envejecimiento paulatino de la población y el hecho de que en el resto de este siglo las únicas poblaciones que van a tener una base amplia en la pirámide están en África y en el sudeste asiático. En América Latina dejamos de crecer demográficamente más o menos en 2040 y de hecho en Costa Rica ya tenemos el problema de que el bono demográfico, la captura del valor del bono demográfico se nos pasó en buena parte. Por supuesto, estamos en una nación donde su economía, ¿verdad? Bien diría don Eduardo Lizano, es de nadadito de perro y a juzgar por las proyecciones que nos hace el fondo va a seguir siendo así. Este año están proyectando 2.7 y vamos a andar entre 2.7 y 3.2 hasta el 2028-2029. Tenemos un déficit proyectado de menos 3.64, pero esos son puros intereses de una deuda que va a estar al final del año en 64%, porque ya a nivel primario tenemos superávit. O sea, las dos reformas fiscales que hizo el gobierno de Carlos Alvarado han surtido efecto y hoy por hoy nuestro fisco tiene un balance positivo y con un poquito de imaginación y reestructuración que ya se inició sin duda alguna, en eso hay que dar crédito donde el crédito es merecido, va a haber una mucho mejor situación macroeconómica hacia el futuro. Pero ojalá eso fuera todo, ¿verdad? Estos son, por así decir, los grandes retos y de alguna manera lo que definió el resto de nuestros paneles para la tarde de hoy. Necesitamos mantener el posicionamiento ambiental y una agenda fuerte para mitigar los impactos de la crisis climática. Y mitigar ya no significa solo aguantar el golpe, hay que adaptarse. Tenemos que invertir en infraestructuras diferentes y en respuestas mucho más completas. En el lado político, defender nuestra democracia e institucionalidad, respaldar nuestra tradición de ser refugio del necesitado y ser vigilantes de los casos de corrupción. Es una agenda que ustedes me dirán es muy puntual, pero son 3 temas que para Costa Rica son esenciales, como vamos a ver. Hay que hacer una reforma educativa integral. Eso toma mucho tiempo y lo sabemos, pero no la hemos empezado en profundidad, hemos hecho pedacitos aquí y allá y sobre todo, como ya no capturamos el bono demográfico, necesitamos invertir fanáticamente en la transformación de todos los mayores de 15 años para que tengan las destrezas y capacidades que las nuevas formas de producción requieren. Crear oportunidades laborales para los más vulnerables y proteger y mejorar el desempeño de las instituciones y políticas sociales, que así como son de buenas, y lo mostré hace un rato, también son demasiadas y excesivamente burocráticas. Podríamos hacer mucho más con lo que ahí se invierte. Necesitamos acelerar el crecimiento, extender el modelo de desarrollo fuera del área metropolitana, aumentar la inversión en infraestructura y ofrecer incentivos para promover la innovación. En el tema de infraestructura, acabo de estar haciendo un trabajo en Panamá y revisando la composición del PIB, resulta que en aquellos años en que Panamá crecía al 8, al 10, un año creció al 11.4%,
La razón era muy sencilla, había una inversión masiva en infraestructura por la ampliación del canal y por la construcción del metro. El sector de construcción llegó a representar 18.3% del PIB. Bueno, yo no digo que nos vayamos a ese extremo, pero definitivamente hay una brecha en infraestructura que cerrar, que es una gran oportunidad de activación, siempre y cuando no se haga con un cargo a un fisco ineficiente, sino ojalá por medio de alianzas público-privadas. También quería resaltar esto. Esta es de la publicación de Varieties of Democracy de este año. Es una publicación que tiene como un mes. Y básicamente ahí se dice que hay 4 tipos de gobiernos: autocracias cerradas, autocracias electorales, democracias electorales y democracias liberales. Y resulta que Costa Rica está clasificado en el lugar número 9 entre las democracias liberales del mundo, donde realmente se respetan los derechos, los procesos electorales, hay un Tribunal Supremo independiente y en fin, cumplimos con todas las condiciones imaginables. Ahora, nuestra región está cambiando rápidamente. Guatemala y El Salvador son 2 de los países donde más rápidamente ha caído la democracia en los últimos 3 años, porque se pierde la independencia de los poderes, etcétera. Y además el mundo entero se está moviendo en una dirección muy complicada. En el 2002, 43 países se movían de autocracia a democracia. Hoy nos estamos moviendo 42 países de democracia a autocracia. Y de hecho, si lo hacemos por población, el 72% de la población mundial hoy vive en autocracias. Entonces, para decirlo de una forma simple y un poquito tonta, me imagino, como que está de moda, ¿verdad? Y hay que tener cuidado porque cuando esos modelos se instalan y se ponen de moda, tienden a ser repetidos en muchas naciones. De hecho, esta es la ideología de los actuales gobiernos de América Latina, donde los de centro aparecen El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, a la derecha Guatemala, Ecuador, Paraguay y Uruguay, y todo lo demás con una inclinación clara hacia la izquierda. Y aquí hay gobiernos de izquierda buenos y malos, hay gobiernos de derecha buenos y malos, y hay gobiernos de centro buenos y malos. Yo no estoy diciendo que una ideología lo haga uno de una u otra forma, pero ciertamente esta región reconoce en su polarización, su distribución de la riqueza, distribución de oportunidades, que tenemos que mejorar y mejorar mucho, y eso es lo que ese mapa nos está pintando. ¿Cómo se destruye una democracia? Bueno, dicen, y esto otra vez, esto es de Varieties of Democracy, de todo el estudio que ellos hacen y presentan, aumenta la censura de los medios de comunicación y la represión de las organizaciones de sociedad civil y disminuye la libertad académica. La libertad académica y cultural, así como la libertad de debate, también figuran entre las instituciones atacadas por los autócratas. Y la desinformación, la polarización y la autocratización se refuerzan mutuamente. Es la era de la posverdad, ¿verdad? Y es una receta que se sigue a la izquierda. AMLO la maneja bien y la manejó Trump en su momento en Estados Unidos. Y es una cosa que se repite una y otra vez. El resultado, el nivel mundial de democracia es el que teníamos en 1986. Perdimos 35 años de esfuerzo de democratización en los últimos 4 o 5 años. Así de claro está. ¿Cómo se ve Costa Rica en ese espejo? Y esto es de Reporteros Sin Fronteras. Bueno, perdimos 15 lugares y vean que todavía estamos muy bien, 23 de 180, pero perdimos 15 lugares en el índice de libertad de prensa en solo 2022. Caímos 31 puestos en la posición del indicador político, que significa cuánta de esa presión, represión viene del aparato político. Perdimos 12 puestos en el indicador social y 18 puestos en el indicador de seguridad, y yo creo que ese no hay que explicárselo a nadie. Es inseguridad nacional en general, pero además donde se empieza a reflejar sobre los medios en particular. Y cuando dice cuál es el detalle del país en libertad de prensa, a pesar de los intentos del Ejecutivo por estigmatizar a la prensa crítica, eso es del capítulo sobre Costa Rica en el estudio. La Sala Constitucional ha garantizado la protección de la confidencialidad, independencia de poderes. Se respeta la separación de poderes y su independencia, así como los órganos de control y supervisión, por suerte, y ojalá sí siga por mucho tiempo.
Y a lo largo de 2022, el gobierno profirió ataques verbales hacia determinados medios y periodistas y ciertas instituciones se negaron a facilitar información y puedo seguir. Pero el hecho es que estamos viendo que estamos moviéndonos un poquito en esa dirección, en esa receta terrible que estábamos viendo. Además, hay niveles graves de corrupción. Y cuando hay corrupción, esto sirve para varias cosas, ¿verdad? Por un lado, para tener todo un entramado complejo, corrupto, que maneja decisiones que no le corresponden, pero también es una gran excusa para actuar con dureza y arbitrariedad. Entonces, limpiar el ambiente de corrupción es esencial y vean que aquí tuvimos una regresión literalmente de una década. Veníamos mejorando, pasamos por aquí y estamos exactamente donde estábamos en 2012-2013. Necesitamos ciertamente enfocarnos en ese problema. Ahora, parte de la prosperidad sin duda tiene que pasar por el crecimiento económico y nosotros tenemos muchos años de estar en el nadadito de perro. Y sobre todo que si hacemos el crecimiento compuesto del 90 al 21 es de 2.62 en un país que siendo emergente y que con los recursos, la diversidad, las capacidades que tiene debiera crecer al 5 o 6% con relativa facilidad. Lo que pasa es que nos cuesta un mundo ponernos de acuerdo. Se nos olvida que el enemigo es la crisis climática, que el enemigo es la cuarta revolución industrial, los retos de la globalización, y nos ponemos a pelear en que si el tren tiene que pasar a 100 varas para acá o 100 varas para allá, y no tomamos las decisiones que realmente pueden movilizar el país a un mayor crecimiento. Y tenemos debilidades muy marcadas. Mencioné lo de Panamá porque resulta que nosotros somos 117 entre 141 en la competitividad de nuestra infraestructura de carreteras y ferrocarriles todavía peor, ¿verdad? Y la inversión que se da en los diferentes cantones es claramente insuficiente. Ese es un motor que ciertamente debemos aprovechar. El comportamiento del tipo de cambio además nos está restando competitividad de una forma significativa. Y aquí otra vez yo sé que hay inflación, que había que controlar la presión inflacionaria, pero ojo, ¿verdad? Esto tiene efectos inmediatos en la inversión y el empleo, que entonces reduce la prosperidad. Tenemos un fisco todavía limitado por la carga de intereses y por lo tanto tenemos que soltar otras amarras, seguramente en alianza público-privada. Además de que con todos nuestros defectos, Costa Rica es el país con el salario mínimo más alto de América Latina. Eso es maravilloso, esa parte a mí no me molesta tanto, no me molesta del todo, mejor dicho, es fantástico que así sea. El problema es que si le sumamos a eso las cargas sociales y el tipo de cambio y no se corresponde con la productividad de la fuerza laboral, perdemos competitividad a toda velocidad. Además, tenemos el doble impacto en costo de energía porque ya vamos por 22-23% de energía térmica en los meses de mayo y junio como porcentaje del total generado y distribuido, y con precios de petróleo que están un poquito erráticos, pero que independientemente de por dónde vayan, Recope tiene su propio esquema de compras y por lo tanto perdemos competitividad energética. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Los costos de la logística que después de la pandemia empezaron a bajar, bueno, son cotizados en dólares, llegaron a un piso y si yo soy una empresa generando colones, los dólares me los acaban de encarecer. Entonces estamos perdiendo competitividad en nuestro sector externo a una velocidad enorme. Además, la otra cosa, somos un país fuerte en innovación históricamente. Si éramos 117 en infraestructura, éramos 55 en innovación, ahora somos 68, éramos segundos en América Latina, ahora somos séptimos. Estamos perdiendo la fe en emprender. ¿Por qué? Porque emprender es sumamente caro, no hay capital de riesgo, el financiamiento es contra garantías imposibles para un emprendedor, etcétera, etcétera. Se tardan 100 días todavía en inscribir una empresa si le va bien a uno. Al final lo que estamos viendo es una pérdida enorme de nuestra capacidad de innovación y por supuesto, ¿verdad? Esto compuesto con que no estamos mejorando los factores, ni el capital humano, ni la infraestructura, ni la exigencia del mercado, ni la exigencia de los negocios, el uso de productos tecnológicos. No hay un ambiente que propicie la innovación en esta dirección.
Resultado de todo lo anterior, desempleo. Y aunque ustedes me dicen, no, pero estás equivocado, si el desempleo viene bajando y ya llegó a 9.7%, llegó a 9.7% porque 209.332 personas dejaron de buscar trabajo. En otras palabras, cambiamos la base de análisis y por eso ahora hay menos desempleados relativos. Pero el hecho es que la cantidad de gente que no está consiguiendo empleo y empleos de calidad es enorme. De hecho, ¿verdad? Cuando ustedes ven los ingresos de los diferentes segmentos, uno se espanta porque el salario promedio de un trabajador en Costa Rica es 361,000 colones. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿No acabas de decir que son $600 al mes el salario mínimo? ¿Será que todo el mundo está pegado ahí en el salario mínimo? La respuesta es sí, porque el 55% del empleo privado es informal y por lo tanto no está cumpliendo con esos mínimos. Al mismo tiempo, ¿verdad? Necesitamos trabajar en el sistema educativo. El tema de la deserción es desesperante sin duda alguna. Somos de lejos el país donde la deserción es mayor en la OCDE. La distribución que evalúa la calidad también nos hace ver que estamos muy por debajo del desempeño que estamos buscando, con el problema de que nosotros ya no vendemos bananos. Si fuéramos un Banana Republic, así nos la jugamos, pero nosotros ahora vendemos tecnología, servicios de valor agregado, somos exportadores de software, de productos de ciencias de la vida, y por lo tanto necesitamos una educación muy superior. De hecho, el problema de las zonas francas hasta hace un par de meses era que no conseguían suficientes trabajadores calificados. Ahora tienen otro del que ya vamos a hablar. La educación tiene que transformarse para dar valores, habilidades y destrezas del mundo moderno a la gente y no lo está logrando. No profundizo en esto porque va a ser uno de los temas que se van a abordar en los paneles, pero ciertamente, ¿verdad? Se está volviendo más y más difícil para los empleadores encontrar talento con las calificaciones que se requieren para un empleo que realmente contribuya a mejorar el empleo general en el país. Y ahí está lo que mencionaba de los salarios, ¿verdad? Los salarios, la clasificación de los trabajadores nos muestra que el promedio son 361,000 colones, o la mediana más bien son 361,000 colones, pero realmente hay gente viviendo con salarios sumamente básicos, con ingresos sumamente básicos, y por eso necesitamos una política social que al decil más pobre le transfiera 87% de su bienestar, porque es imposible para ellos comprarlo con lo que pueden generar en las oportunidades de empleo con las destrezas y capacidades que tienen. Una sociedad que no es capaz de brindar soluciones a la pobreza y la desigualdad es caldo de cultivo para la inseguridad del narcotráfico, y ahí después le agregamos y el populismo, ¿verdad? Y el hecho es que nosotros estamos en una situación compleja. Nada más hablemos de la inseguridad ciudadana y lo que viene pasando. El umbral, cuando la OMS dice que algo se convierte en pandemia, es cuando una sola enfermedad, cualquier patología de salud, ¿verdad? Hasta hablamos de la OMS, pasa de 10 muertos por 100,000 habitantes en más de 2 continentes. Bueno, entonces agarramos esa línea, la tiramos y definimos que es una epidemia de inseguridad cuando tenemos más de 10 muertos por 100,000 habitantes. Históricamente hemos tenido eso que ustedes ven ahí, llegamos a 13 en los primeros 5 meses, en el primer mes de 2023, vamos por 15 en los primeros 5 meses de 2023. 15 muertos por cada 100,000 habitantes, o sea, somos pandemia y media, entre comillas, y es una situación que se está agravando y empeorando cada minuto que pase. Y por supuesto, además, necesitábamos una agenda de descarbonización, esa de resiliencia y adaptación al cambio climático, que nos tirara en emisiones por esta línea para llegar a cero en 2050, y sin embargo, si seguimos la tendencia que llevamos hoy, más bien vamos a estar acá en 2050. No solo no vamos a haber alcanzado carbono neutralidad, sino que vamos a haber más que duplicado las emisiones de nuestra economía. Y eso es un absoluto sinsentido en aquel país que se atrevía a soñarse diferente y que lo hizo. Entonces, para terminar, y perdón que fui tan rápido, pero tenía que recuperar tiempo, se están tomando decisiones que comprometen nuestro posicionamiento en muchas áreas. En la campaña electoral se expresó con claridad que los ODS no eran urgentes para Costa Rica, ¿verdad? Del partido ganador nada más, no digo que todos los que estaban en campaña.
el ministro de Ambiente decidió alejar a Costa Rica del liderazgo del Acuerdo Mundial de Beyond Oil and Gas, y hoy están hablando de la exploración y eventual extracción de petróleo y gas, y se ha empezado a apoyar la pesca de arrastre. Lo de la pesca de arrastre es escandaloso. Lo que dicen es que dieron permisos para hacer estudios, pero ese es un permiso de 3 años y es irrestricto. O sea, vayan a pescar por 3 años más y después vemos qué más hacemos. Y está siendo tan destructivo como ha sido siempre para nuestro ambiente. Y por supuesto, en el tema, por ejemplo, de los parques nacionales, han estado protestando por el control de carga. Entonces, de alguna manera, esa identidad, que es lo que nos permitía atraer al turista, que es lo que nos permitía diferenciarnos, que nos hacía líderes en foros internacionales y que nos permitía jactarnos de cómo éramos diferentes de la región, se está desapareciendo completamente. Y termino, ¿verdad? Por alguna razón aún inexplicable y en algunas versiones que he recibido inaceptable, el gobierno decidió romper relaciones con la mejor agencia de atracción de inversiones del mundo durante los últimos 5 años. Esto es como que nos presten a la selección de Brasil para que vaya a la Copa de Oro y metamos a la sub-23 de Costa Rica y no a la selección de Brasil a jugar el partido. No tiene ningún sentido comprometer una institución con resultados demostrados a lo largo de 40 años y que es una alianza tripartita entre el Ministerio de Comercio Exterior, la promotora de Comercio Exterior y la Alianza para el Desarrollo de CINDE, que funciona maravillosamente, y la dejamos. Y otra vez, si alguien conoce la razón, me la escribe en un papelito y yo veo a ver si me sé el cuento que la desbarata. Se desechó el tema del tren eléctrico, 250 millones del Fondo Verde del Clima sin intereses, 500 millones aprobados del BESI al 2% a 30 años, con pasos a desnivel y que iba a conectar desde el Coyol hasta Paraíso, con ramales al aeropuerto y ramales a Heredia. ¿Qué razón puede haber? En el INCAE hicimos los estudios, lo que generaba en empleo, en valor de construcción, lo que generaba el PIB, con la matriz de insumo-producto, cómo se conectaba con todo el resto de economía, cómo generaba bienestar, salud, reducción de la violencia doméstica, acceso educativo, acceso laboral, lo que ustedes no se pueden imaginar. Bueno, se fue. Ahora estamos empezando de cero y con un tren de superficie de San Pedro a Paraíso, no entiendo por qué. La universidad pública me brindó acceso, ¿verdad? Se sacrifica el presupuesto de educación en general, el FES en particular, pero además el presupuesto de cultura, el presupuesto de deportes, el presupuesto de juventud, los programas de apoyo a la niñez, a los adultos mayores. Lo que nos diferencia, lo que nos hace esa política social única, instrumentada, se está recortando. ¿Para qué? Para ahorrarse el gasto público. No lo necesitamos, tenemos un superávit estructural. Lo que necesitamos es reestructurar la deuda y más bien potenciar toda la solidaridad social que siempre nos ha caracterizado. Y se empiezan a desestabilizar algunas instituciones clave, ¿verdad? Con decisiones un poquito complejas, y entonces termino diciendo: qué dicha que todavía tenemos la independencia de poderes, qué dicha que todavía tenemos un par de filas en defensa de nuestra institucionalidad, de nuestro modelo de desarrollo, de nuestro contrato social. Yo siempre hago el cuento, anécdota, chiste, que cuando uno va sentado en un avión y se le sientan a la par un salvadoreño y un panameño, entonces este es el país de la seguridad social, la caja es una maravilla, el sistema de pensiones, el movimiento solidarista, el movimiento cooperativo, y empezamos los ticos a rajar de cosas que son verdad, que tal vez no están funcionando en forma óptima hoy, pero que son la esencia de nuestro contrato social. Eso que apareció al principio, la educación, la paz, la democracia representativa, la solidaridad instrumentada, darle refugio al necesitado, esa es la esencia de nuestra nacionalidad y nuestro contrato social. Y lo estamos amenazando. ¿Por qué razón? Lo que ha sido el motor fundamental de desarrollo de este país han sido las exportaciones de las zonas francas. De hecho, si ustedes ven el gráfico del crecimiento económico de los últimos 3 años, si fuera solo el régimen definitivo y sin el régimen de exportación
y las exportaciones de zona franca. Sin las zonas francas no hubiéramos crecido en 2 de los 3 años y en el otro hubiéramos sido recesivos. O sea, realmente son nuestro motor de desarrollo. Y ni qué decir del turismo. Si quieren llevar inversiones fuera de la gama, ahí tienen el motor más maravilloso del mundo, una industria sin chimeneas que está súper bien posicionada, pero que con un tipo de cambio sobrevaluado no puede competir y empieza a sufrir. Entonces, claramente estamos en un momento, en una encrucijada complicada, y de alguna manera tenemos que empezar a responder con demanda. Y ojo que digo demanda en el sentido de exigir, de pedir, de asegurarnos que las cosas que son importantes, que las cosas que hacen una diferencia para nuestra prosperidad, para nuestra solidaridad, para nuestra sostenibilidad, no se vayan a destruir en función de un proyecto político que además atenta contra nuestra democracia representativa. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Roberto Artavia, y se nos queda por acá, ¿cierto? Porque también lo vamos a tener como moderador principal en el siguiente conversatorio. Recordarles que gracias a la Universidad Latina de Costa Rica, nuestro patrocinador Gold, y también a Garnier, Copeca, Base Exportadores como patrocinadores Silver, es posible este evento. Gracias a la organización de Foro Santander y Viva Idea. Vamos a tener una información de nuestros patrocinadores y tenemos un video sorpresa también.